Es un gusto poderlos acompañar desde esta tarde-noche, desde el balcón de mi casa, acompañándolos con un programa más de Mujeres de Fe y Esperanza con el tema, en medio de la pandemia, ¿dónde está Dios? Probablemente usted en casa se ha hecho esta pregunta, probablemente usted en casa le ha hecho esta pregunta especialmente a Dios. A lo largo de nuestras vidas, nos vamos a encontrar con situaciones difíciles, con situaciones complicadas, con situaciones que vienen a robarnos la paz, a quitarnos la calma y posiblemente nos pueden robar la felicidad. Y es que en situaciones difíciles es mucho más complicado confiar en Dios, es mucho más complicado creer, es muy difícil tener esperanza. Y es mucho más difícil aún creer en Dios. Y nosotros no podemos hablar de Dios y no podemos decir o preguntarle, ¿por qué has hecho esto? Si a veces nosotros no hemos entendido su palabra, no hemos leído lo que dice la Biblia, no hemos tratado de entender el porqué de las cosas. En la Biblia, Dios mismo nos revela por qué suceden algunas cosas. Esta noche yo les quiero compartir en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, algo que nos dice: el Señor no se retrasa en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino más bien que todos se arrepientan. Esta es palabra de Dios. Como les comentaba anteriormente, no podemos tratar de entender las cosas que Dios quiere hacer con nosotros y nosotros a veces no tratamos tampoco de escudriñar las escrituras, no tratamos de ni siquiera entender y más bien queremos entender lo que Él quiere. Esto es lo que nos pide la Biblia. Aquí queremos nosotros que las cosas se hagan rápido. Y bien nos dice, el Señor no se retrasa en cumplir su promesa. Nosotros no le podemos exigir a Dios. Nosotros no le podemos pedir a Dios que ocurran las situaciones en el momento en que nosotros querramos. Entonces ahí ya nos estamos saliendo del plan de Dios. Ahí ya nos estamos saliendo de lo que Dios quiere para nosotros. Y más bien aquí dice, Dios quiere que nadie se pierda, más bien que todos se arrepientan. En algunas ocasiones quizás hemos escuchado los relatos que están en el Génesis, donde nos hablaba acerca del diluvio. También hemos escuchado quizás la historia de Sodoma y Gomorra. Muchas situaciones que se dieron en el Antiguo Testamento, muchas situaciones difíciles para el pueblo, que tuvo que vivir el pueblo de Israel en ese entonces. Y Dios lo único que quería era de que su pueblo lo volteara a ver, que su pueblo se convirtiera, que su pueblo diera fe de Él, diera fe y testimonio de que Él existía. Y pues Dios lo único que pedía era que volvieran a los caminos correctos y que salieran de los caminos de maldad, de los caminos pecaminosos. En la segunda de Crónicas, en el capítulo 7 y versículo 14, también este pasaje, honestamente, a mí me gusta mucho. Y posiblemente usted en estos últimos días, en estos últimos meses, quizás lo ha escuchado más frecuentemente. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es un versículo que, como les comentaba,
Quizás lo ha escuchado usted muy frecuentemente en estos últimos días, en estos últimos meses, o usted también lo ha leído frecuentemente en estos últimos días. Ahorita que tenemos mucho más tiempo de leer nuestras Sagradas Escrituras, pues es un versículo muy bonito y que viene acorde a la ocasión que quizás alguno de ustedes o todos estamos viviendo, ¿verdad? Recordemos que tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios misericordioso que aborrece el pecado, que aborrece la maldad. Y es entendible, ¿verdad?, que todos los días tenemos una constante lucha contra el pecado, contra nuestras malas acciones. Tenemos luchas internas que a veces nos alejan de Dios, pero Dios lo único que quiere es de que nosotros nos convirtamos a Él, que nosotros lo volteemos a ver, que oremos, que nos humillemos y que le demos la honra y la gloria solamente a Él. Esto es lo que quiere Dios de nosotros. Y seguidamente dice, yo perdonaré sus pecados y voy a sanar su tierra. Muchas veces nosotros tal vez somos responsables de lo que a veces pasa en nuestro planeta, porque a veces somos inconscientes, a veces no tenemos la debida conciencia de cuidar nuestra tierra, de cuidar nuestras plantas, de cuidar todo nuestro ecosistema. Entonces a veces también nosotros somos responsables y Dios quiere que nosotros cuidemos todo lo que Él nos ha dado. Yo el día de ayer nos hacíamos una pregunta con mi esposo y decíamos, contemplábamos la luna al amanecer y decíamos, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Entonces Dios no va a permitir que esto se termine aquí, Dios no va a permitir que nosotros, sus hijos, caigamos en calamidad de ninguna manera. Dios no va a permitir eso. Dios va a permitir que nosotros alcancemos la gloria, que nosotros podamos disfrutar de todas estas maravillas que Él nos ha regalado. Yo les comentaba de que sí somos a veces responsables, ¿verdad?, de lo que a veces sucede. Pero Dios es misericordioso. Él nos da de comer siempre. Y a veces nosotros no hemos querido obedecer lo que dice la palabra. A veces nosotros hemos sido desobedientes, hemos tratado de hacer nuestras cosas por nuestras propias fuerzas, hemos tratado de hacer las cosas y creernos autosuficientes. Y cuando las cosas van bien, mucho menos nos acordamos de Dios. Cuando las cosas van bien, nosotros nos creemos los únicos, nos creemos que solo nosotros podemos hacer las cosas. Pero Dios nos dice, sean buenas personas, sean de corazón puro y sincero, obedezcan, vivan en armonía con los demás y con la naturaleza. Y son a estas situaciones a las que nosotros hemos dejado por un lado. También en las obras de misericordia, ¿verdad?, nos llama a que tenemos que dar de comer a las viudas, de que tenemos que dar de comer al hambriento, de vestir al que no lo tiene. Pues tenemos que obedecer la palabra del Señor. Tenemos que obedecer todos estos preceptos que Él nos ha pedido. Y yo les aseguro que Dios va a ver esas buenas acciones de nosotros y nosotros vamos a dejar de tal vez de cuestionarle tanto a Él y mejor obedecerle más. Dejar de cuestionarle tanto a Dios y obedecerle más para que las cosas nos salgan bien. Y ya no creernos autosuficientes, ya no creer que nuestra vida depende de nosotros mismos. Recordemos que tenemos un Dios, recordemos que todos nosotros dependemos de Él, recordemos que nosotros somos y fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Porque si no, entonces Dios dejaría de tener este misticismo, Dios perdería el misterio si nosotros supiéramos qué va a pasar, si nosotros supiéramos qué vamos a hacer el día de mañana. Eso dejaría de ser un misterio. Y nosotros, sus hijos, debemos de obedecerle en todo tiempo. En Apocalipsis 3:19 encontramos este versículo que dice, a los que amo yo los castigo, los corrijo y así también les doy amor. Entonces recordemos que así como Dios en algún momento
quizás nos hemos sentido abandonados por Él. Recordemos que todo esto que hemos pasado en diferentes situaciones que nos ha tocado vivir, no solamente hablo de la pandemia, sino que en diferentes situaciones, posiblemente Dios ha estado ahí con nosotros. No es posiblemente, créalo, Dios ha estado ahí. Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Quiero finalizar este segmento mandando un saludo que recientemente cumplió años mi hijo, el más pequeño de mis hijos, Javier David Miranda. El 7 de junio estuvo cumpliendo un año más de vida. Así también quiero enviarle un cordial saludo a mi hermano William Orozco, que también el 7 de junio estuvo de manteles largos, y a mi cuñada Stephanie Miranda, los 3 cumpleañeros del 7 de junio. Quiero decirles que el Señor los bendiga, que Dios los acompañe en todo en lo que ustedes emprendan. Y para ustedes que están en casita, por favor, quédese en casa. Si no tiene que salir, no lo haga. Esperamos contar con su sintonía el próximo martes en un nuevo programa más de Mujeres de Fe y Esperanza. Hasta la próxima.